Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Les damos la bienvenida a Crosspoint Español en esta mañana ya de llegando al final del verano, que estoy loco ya porque se termine. Número uno, porque los gorditos sudamos más y para que la gente vuelva de las vacaciones. Pero bueno, pero lo bueno es que tenemos muchas personas visitándonos por primera y segunda vez. Le damos la bienvenida a todos los que están con nosotros en esta mañana. Gracias por traer la iglesia a este salón y a los que están viendo nuestra transmisión. Muchas gracias por estar en sintonía. Mi nombre es Miguel Medina. Yo soy el pastor titular aquí en Crosspoint Español. Esta mañana es el cierre de la serie titulada Yo Soy Jehová, una serie basada en el libro de Isaías, capítulos 40 al 48, una pequeña sección. El libro de Isaías tiene 66 capítulos, así que esto es solo una tercera parte del libro. Y yo les animo a que lean ese libro en su totalidad. Pero bueno, para propósitos de esta serie, nosotros cubrimos esta sección en específico porque mi deseo para Crosspoint Español es que nosotros recordemos que el amor de Dios por su pueblo permanece para siempre. Amén. No existe nadie en el universo, que pueda convencer a Dios de que amarle a usted y salvarle a usted fue mala idea. No hay nadie que lo pueda convencer de eso. Pero bueno, a pesar de eso, nuestro enemigo, el acusador, a él le gusta plantar dudas en nuestros corazones. Por eso, si por alguna razón ustedes encuentran que la incertidumbre está agobiando sus corazones, eso puede pasar. Me ha sucedido a mí. Si ustedes se encuentran así esta mañana, mi esperanza es que esta sección del libro de Isaías les dé la certeza de que Dios nunca se va a retractar de las promesas que hizo a su pueblo. Nunca lo va a hacer. Si usted es del Señor, eso es irrevocable. Si usted lleva tiempo en la iglesia, yo estoy seguro que usted conoce esa frase que cuando siempre decimos Dios es fiel, ¿verdad que sí? Bueno, les voy a pedir que busquen el pasaje de hoy en Isaías 48 para que veamos la razón principal por la cual Dios se mantiene fiel a sus promesas. En las palabras de Dios mismo, por amor a mi nombre. Busquen Isaías 48. Si usted está usando la misma versión que yo estoy usando, la Nueva Biblia de las Américas, van a encontrar el capítulo 48 en la página 744. Y como son 22 versos, pues vamos a irlos leyendo a la par con la exposición. Hace casi 35 años, el 3 de diciembre de 1989, mi papá y mi hermana, papá y Normi, ¿quiénes conocen el Florida Mall? Ellos vinieron a recogerme a la oficina de seguridad porque me habían arrestado. ¿Quieren saber los detalles? Trulla de chismoso. Pues conózcame. Invítame a un almuerzo y yo se lo cuento todo. Bueno, les cuento los detalles en otra ocasión, pero no importa quién haya sido. Normita se los cuenta. Mi hermana se lo cuenta de gratis, ella no pide almuerzo. No importa quién haya sido el culpable de esa situación. Cuando papá se entera de lo que me había pasado y él decide venir a recogerme para salvarme de tener que pasar la noche en la cárcel. Él no lo hizo porque yo era un joven con potencial. Él no lo hizo porque él quería que yo tocara guitarra en la iglesia el domingo siguiente. Él no lo hizo porque yo tenía algo que aportar a su vida. Mi papá me vino a recoger porque él era mi papá. La única razón. Él vino a rescatarme porque yo era su hijo y punto. El pasaje de hoy nos presenta un Dios que ama, un Dios que disciplina y un Dios que perdona a sus hijos. Y por más que nosotros tratemos de llevarnos el crédito, esa relación
no está basada en nada que nosotros hayamos hecho para merecer ese tipo de favor. ¿Oyeron lo que dije? La relación que tiene el Señor con nosotros, la manera en que ama a su pueblo y a sus escogidos, no tiene nada que ver con algo que nosotros hayamos hecho para lograr ese favor, para conseguirlo. Ahora bien, como vamos a ver al principio del pasaje, Isaías da una instrucción bien importante, las primeras dos palabras, oigan esto. Es bien importante que cada uno de nosotros prestemos atención y oigamos esta palabra con corazones receptivos. Ahora, eso es un regalo que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Así que pueden orar conmigo para que el Señor nos ayude. Padre que estás en los cielos, mi oración es sencilla. Lo que no sabemos, enséñanos. Lo que no tenemos, danos. Y lo que no somos, produce en nosotros. Pedimos esto, Señor, por el poder de tu Espíritu, en el nombre de tu Hijo perfecto Jesús. Amén. Bueno, yo quiero recordarle que en esta sección del libro, Isaías no está hablando al Israel de su tiempo. Recuerden eso. Recuerden que Isaías está anunciando un mensaje de consuelo a un pueblo de Israel 150 años en el futuro. Y lo cómico es que describe la situación de ellos con un detalle que solo Dios podía haber hecho eso. Un pueblo 150 años en el futuro que estaba experimentando las consecuencias de su idolatría. Un pueblo que llevaba 70 años de exilio en Babilonia. Pues como Dios ama a su pueblo, Él no quiere que ellos desperdicien esa difícil lección que tuvieron que aprender por dureza de corazón. Dios no quiere que ellos desperdicien esa lección. Y bueno, yo como pastor de esta iglesia, mi deseo es que nosotros nos demos cuenta de que cuando Dios le dice a Israel que ellos deben guardar sus corazones de adorar otros dioses, nosotros, la iglesia del siglo XXI, nosotros no nos debemos sentir superiores al pueblo de Israel. Cuando Dios le dice, guarden su corazón de los ídolos, nosotros no nos debemos sentir superiores por ser la iglesia del siglo XXI o por ser protestantes o por ser reformados. Nosotros debemos adoptar esa misma actitud de vigilancia sobre nuestros propios corazones, porque la idolatría, porque esa tendencia a permitir que otras personas y que otras cosas tomen el lugar en nuestras vidas que solo les corresponde a Dios. Esa tendencia es un pecado que está al acecho de todos y cada uno de nosotros. ¿Usted sabía eso? ¿O usted cree que por ser protestante usted está exento de la idolatría? Y entiéndame. No hay nada que pueda apartarnos del amor de Dios. El pasaje de hoy nos lo va a demostrar en abundancia. Pero si nosotros insistimos en coquetear con la idolatría, Dios se reserva el derecho a permitir que nosotros experimentemos las consecuencias. Y eso es justo. ¿Usted sabe por qué? Porque es indignante, es un escándalo que nosotros dejemos de adorar al Dios que lo merece y que entonces nosotros desperdiciemos esa devoción a los pies de una imitación barata. Es un escándalo. Es un escándalo. Es indignante. Y si usted me ha oído hablar de la idolatría en el pasado, entonces usted sabe que los ídolos se presentan de muchas maneras diferentes. Puede ser tu carrera, puede ser tu ministerio, puede ser el aspirar a estar casado, casada, hijos, hijas, una carrera, cosas buenas, cosas malas. Pero yo creo que el pasaje de esta mañana quiere tumbar el altar de un ídolo en particular. El pasaje de esta mañana quiere tumbar el altar
de un ídolo en particular. Y quédese conmigo porque es un poquito difícil de explicar. El pasaje de esta mañana quiere tumbar el ídolo del Dios falso que ofrece salvación a los que creen que pueden ganarse el favor de Dios con sus propios esfuerzos. Ese es un Dios falso. Si usted cree que puede ganarse, que puede ganarse la buena voluntad de Dios a través de sus propios esfuerzos religiosos, usted no está adorando al Dios verdadero. Ese es un Dios falso. Y esa es la idolatría que el pasaje de hoy quiere exponer y tumbar. El Dios falso que ofrece salvación a los que se creen que son más disciplinados en las cosas espirituales. No sé, quizá usted se pregunta, ¿esa persona seré yo? Vamos a hacernos ese diagnóstico entonces. Le pregunto, cuando usted crea que ha pasado una semana buena, una semana donde no ha pecado, yo no sé, yo no he pasado una semana de esas hace tiempo, de nacimiento, pero cuando uno siente que le ha ido bien en esa semana y llega el domingo a la iglesia, ¿cuál es su actitud? ¿Usted se siente en más libertad de adorar y ministrar a sus hermanos? Quizás se sienta al frente, en el mismo medio. Son 3 filas de 7. Anyway. Ahora, por otro lado, si la semana no le ha ido tan bien, si usted ha batallado con sus tendencias pecaminosas y ha fracasado, si usted viene por la I-4 y alguien le hace un corte y usted no responde en adoración, sino que usa un lenguaje diferente para con esa persona, especialmente si ve que tiene la banderita de Puerto Rico. Si esa ha sido su semana, y a pesar de que usted ha confesado su pecado y se ha arrepentido, cuando llega el domingo, ¿cuál es su actitud en la iglesia? ¿Se retrae? ¿Se retrae de adorar? ¿Se retrae de servir en la iglesia? Quizás se sienta lejos, donde no lo puedan ver mucho. O se queda en su casa porque se siente como un hipócrita. Eso quiere decir que usted confía en sus obras. Eso quiere decir que usted confía en su propia rectitud para recibir el amor de Dios. Y yo creo que eso nos puede aplicar a todos nosotros en cualquier momento. Yo he tenido esa misma lucha. Y si ese es el caso, yo tengo que decirle que ese Dios cuyo favor uno se puede ganar con su comportamiento, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios verdadero es el Dios que vamos a conocer a través del pasaje de hoy. Un pasaje que es un poquito complicado. Mire que me dio trabajo desglosar este pasaje. Isaías se está riendo desde el cielo de mí porque este pasaje estaba complicado porque irónicamente suena como si Dios nos estuviera dando buenas noticias, pero como que en un tono de regaño. Buenas noticias, pero con un tono un poquito severo. Así que para que podamos entender este pasaje complicado, vamos a concentrarnos y prestemos atención al mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Y es que Él regala su gracia a pecadores indignos y hasta malagradecidos. Pues como la salvación es producto de su gracia unilateral, entonces no hay nada ni nadie que pueda impedir que Dios cumpla su promesa de salvación. Si nosotros tratamos de depender de nosotros mismos y de nuestros esfuerzos para sentir seguridad de salvación, pues esa seguridad como mucho va a ser breve, va a ser efímera. Por lo tanto, el regalo más grande que nosotros podemos recibir es saber que la salvación es del Señor y no existe otro Salvador.
en el capítulo 48, verso 1, Dios habla a través del profeta Isaías y se dirige al pueblo de Israel. Dice, este es un pueblo en exilio. Recuerden esto, un pueblo que se había ganado ese exilio. Después que Dios a través de los siglos les envió profetas y le envió todo tipo de advertencia y le exhortó una y otra vez que dejaran sus ídolos a un lado y se volvieran a Él. No, Israel se ganó este exilio cada uno de los 70 años. Pues el Señor les dice a este pueblo cabezón, capítulo 48, verso 1, oigan esto, oigan esto, oigan esto. Casa de Jacob, los que llevan el nombre de Israel y salieron de las entrañas de Judá, los que juran por el nombre del Señor y hacen mención del Dios de Israel, pero no en verdad ni en justicia, aunque llevan el nombre de la ciudad santa y se apoyan en el Dios de Israel, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. A esta gente es que está dirigida este mensaje. Dios hace un llamado a un pueblo que no está en buena posición. Porque a pesar de su identidad judía, a pesar de que se identifican como pueblo de Dios de la boca para afuera, su confesión de fe no era sincera. Aquí Dios Padre les está hablando con la misma actitud que habla Jesús en Mateo 15 cuando dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues Dios se dirige a ellos de esta manera porque ellos estaban cometiendo un grave pecado. Ese pecado era que en el fondo de sus corazones ellos no veían al Dios verdadero como la fuente de sus bendiciones. Para ellos el Dios verdadero no era la fuente, no era el que había causado su bendición, su bienestar no venía del Señor. El pueblo de Israel exiliado en Babilonia, a pesar de su identidad, cuando recibían algún tipo de bendición, algún tipo de favor, en vez de atribuírselo a Dios, quien se los había dado, atribuían esa bendición a causas secundarias, o peor todavía, a dioses falsos. ¿Por qué pasaba eso? Bueno, llevaban 70 años de exilio en Babilonia. Durante ese tiempo fue escrito el libro de Esther y vemos un libro de la Biblia en el cual no se hace mención del nombre de Dios. Es probable que estamos hablando de un pueblo con un corazón frío y distante en este punto de su exilio. Pues antes de que nos sintamos superiores, cuando el Señor nos bendice a nosotros, muchas veces nosotros le damos el crédito a otros o a nosotros mismos, a nuestra inteligencia, a nuestro esfuerzo, en lugar de ver la mano de Dios en todo lo bueno que nosotros experimentamos, vemos ídolos. Pero Dios en su mansedumbre, en vez de achicharrar a este pueblo como lo merecían, Él los corrige con delicadeza. Él les dice en el verso 3, las cosas pasadas desde hace tiempo las declaré, de mi boca salieron y las proclamé. De repente actué y se cumplieron. O sea, todas las bendiciones en el pasado vinieron de mí. Y como dice el verso 4, yo hago esta aclaración porque sé que eres obstinado, que tu cuello es tendón de hierro y tu frente de bronce. Yo te lo digo porque sé que eres cabezón. Yo pues te las declaré desde hace tiempo. Antes de que sucedieran te las proclamé, no sea que dijeras, mi ídolo las ha hecho y mi imagen tallada o fundida las ha ordenado. Dios quiere que nos demos cuenta de que todas nuestras bendiciones en el pasado vinieron de Él. Todas y cada una. Y que de Él también van a venir todas las bendiciones futuras. Verso 6. Lo has oído, míralo todo.
y ustedes no lo declararán. Desde este momento te hago oír cosas nuevas y ocultas que no conocías. Ahora han sido creadas y no hace tiempo. Antes de hoy no las habías oído, para que no digas yo las conocía. O sea, lo que Dios tiene para nosotros es imposible de anticipar. Como dice el verso 8, las bendiciones futuras de Dios, tú no las oíste ni nunca las conociste. Ciertamente no habían sido abiertos de antemano tus oídos, porque yo sabía que obrarías con mucha perfidia y rebelde te han llamado desde el seno materno. Esto suena a un pueblo consagrado. Esto suena a un pueblo particularmente devoto al Señor. Yo no sé cuál es la impresión de ustedes, pero a mí me parece que Dios está a punto de proclamar una bendición sobre un pueblo rebelde, sobre un pueblo que en verdad se merece su castigo. Ustedes han estado en candela, los voy a bendecir. Cuando Dios llama a ese pueblo y les dice como en el verso 1, oigan esto. Yo creo en mi corazón que este llamado a oír también aplica a nosotros. Crosspoint Español, oigan esto. Pídale al Señor ahora mismo que abra su corazón para recibir lo que tiene la Biblia. No mi opinión, que el Señor abra las escrituras a sus ojos y a sus corazones. Amén. Dios nos dice en esta mañana, presten atención. Yo estoy a punto de hacer algo grande en sus vidas y yo quiero que se den cuenta que esa bendición procede de mí. No de tus esfuerzos, no de tus ídolos. Ahora bien, ¿se ha preguntado usted por qué Dios, el creador del universo, el que habló y de la nada todo fue creado? ¿Por qué Dios, el creador del universo, insiste en llevarse la gloria? ¿Por qué Dios insiste en que nosotros le demos el crédito apropiado? ¿Es que es inseguro? ¿O es que tiene un ego frágil como los hombres? ¿Por qué tiene Dios que llamarnos la atención de esa manera? Yo voy a responder esa pregunta con otra pregunta. Amada iglesia, ¿en cuáles áreas de nuestra vida nosotros tomamos las bendiciones de Dios y nos quedamos con el crédito? ¿O le damos el crédito a nuestros ídolos? ¿Es eso correcto? Nosotros nos llenamos la boca diciendo muchas veces, no, la gloria es para el Señor. Pero en el fondo de nuestros corazones creemos que Dios nos bendice porque somos especiales. Por eso mi oración es que cuando eso ocurra en nuestros corazones, que Dios en su misericordia permita que nos demos cuenta. Porque cuántas veces eso ocurre y no nos damos cuenta. Es por eso que David pide en el Salmo 19, guarda también a tu siervo de pecados de soberbia. Que el Señor abra nuestros ojos y con este propósito en mente para guardarnos del orgullo, Dios nos recuerda esta mañana que la única razón por la cual Él no nos trata como merecemos, sino que nos bendice, la única razón está en el verso 9. Por amor a mí, denme un momentito pentecostal, digan conmigo, por amor a mi nombre. Una vez más, por amor a mi nombre contengo mi ira. Y para mi alabanza la reprimo contra ti a fin de no destruirte. O sea que el Señor decide no juzgarnos como nosotros merecemos porque eso le trae gloria. Dios es más glorificado teniendo misericordia de su pueblo escogido, que dándoles el castigo que se merecen. Les voy a dar un minuto. No, a mí me dio trabajo. Estoy presumiendo que no estoy seguro que la gran mayoría, no, todos son más. Mejor vamos a seguir aquí. Ayúdame, Carmen.
Por amor a mi nombre contengo mi ira, y para mi alabanza la reprimo contra ti a fin de no destruirte. El mismo Dios que es glorificado a través de juzgar a los que no son parte de su pueblo. Porque el Señor los va a juzgar y el juicio que Él emita sobre ellos le va a traer gloria. Dios es glorificado en juzgar a unos y Dios es glorificado en extender su misericordia a otros. Ese mismo Dios recibe gloria cuando contiene su ira con los que sí son de su pueblo. De hecho, Dios ama tanto a su pueblo que aun cuando permite que nosotros seamos formados a través del sufrimiento, Él no nos prueba más allá de nuestros límites. En el verso 10 Dios le dice a Israel, te he purificado, pero no como a plata. Te he probado en el crisol de la aflicción. ¿Usted sabe por qué Dios no nos purifica como plata? Porque si Dios nos purificara como plata, no quedaría nada. En su misericordia, Dios es comedido hasta en la disciplina merecida. David declara en el Salmo 103, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Y al saltar al verso 14 dice, ¿sabe por qué? Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Una vez más en el verso 11, de vuelta a Isaías 48. Dios quiere que tengamos clara la razón por la cual Él reprime su ira. Él dice, por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria pues no la daré a otro. Eso quiere decir que si Dios decidiera darnos lo que nos merecemos, si Dios decidiera abandonar la idea de salvarnos cuando se da cuenta de lo cabezones que somos, si Dios decide abandonar su idea de salvarnos, aunque eso parezca justo, la verdad es que eso profanaría su nombre. Que Él no diera seguimiento a su promesa de salvación. Eso profanaría su nombre. O sea que la gloria de Dios reside en que Él perdone la rebeldía de su pueblo escogido y que la perdone unilateralmente. Y a eso me refiero que Él decide perdonar, no a través de ningún mérito que vea en nosotros. En su comentario del libro de Isaías, quien en vida fuera el teólogo irlandés Alec Motyer, él encapsula ese pensamiento cuando escribe, la liberación surge de la decisión divina y no de que Israel lo merezca. Su salvación surge de la decisión divina y no de que usted se lo haya ganado. Porque como acabamos de ver en la Biblia, Dios es glorificado cuando salva a pecadores que no lo merecen y a veces ni siquiera lo aprecian. Dios salva a un pueblo difícil. Eso es buena noticia si usted está en bancarrota moral y se da cuenta. Si usted se da cuenta de que usted no puede a través de sus propios esfuerzos, eso es buena noticia. Ahora, eso desinfla y desarma al que pone su confianza en su propia moralidad. ¿Oyeron eso? Si usted se da cuenta que usted necesita la misericordia del Señor, eso es buenas noticias. Pero si usted cree que usted puede ganarse el favor de Dios a través de su obediencia, eso lo va a desarmar y lo va a desinflar a usted y no le va a caer muy bueno. Pero Dios insiste en que nos demos cuenta que el poder para salvación se encuentra en Él
y no en nosotros. Verso 12. Óyeme, Jacob, Israel, a quien llamé. Me gusta porque los llama, a su pueblo él los llama Israel y los llama Jacob. Bueno, me alegra mucho ver que muchos de ustedes se dan cuenta de la implicación. Se refiere a ellos como el nombre de su pueblo escogido, pero también al llamarlos Jacob se refiere a la personalidad de Jacob el engañador. Jacob, Israel, a quien llamé. Yo soy el primero y también soy el último. Ciertamente mi mano fundó la tierra y mi diestra extendió los cielos. Cuando los llamo, comparecen juntos. Mire, si vimos en el libro de Job que cuando Dios hace el llamado, hasta Satanás se tiene que presentar a dar informe. Congréguense todos ustedes y escuchen. ¿Quién de entre ellos ha declarado estas cosas? ¿Qué Dios hay como este? No lo hay. Nadie se compara. Dios es soberano y Dios es autosuficiente sobre todo el universo. A nosotros nos gusta pensar que Dios nos salvó porque se iba a sentir solo sin la compañía de los humanos. Pero la verdad es que Dios no tiene ninguna necesidad que nosotros podamos llenar. Si Dios no hubiera creado a la humanidad, Él habría sido feliz y suficiente dentro de su comunidad de la Trinidad. La humanidad no hacía falta. Por esa razón, Dios decide consumar el rescate que había prometido a Israel de la manera que ellos menos esperaban. Como este es el Dios creador, que crea de la nada, Él decide salvar a Israel de su exilio a través de la manera que más los iba a sorprender. A través del emperador Ciro. No a través de un judío, a través del emperador Ciro. Vean cómo Isaías habla sobre Ciro. Leyendo el resto del verso 14, dice sobre Ciro que el Señor lo ama. Él ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo será contra los caldeos. Yo no sé si Ciro era creyente. Puede que el Señor lo ama, se refiere a que el Señor lo favorece para su rol de liberador. Pero el Señor actúa de la manera que Él desea actuar y no nos va a consultar a nosotros en el asunto. Él dice, verso 15, yo he hablado, en verdad lo he llamado, lo he traído y su camino prosperará. Muchos de ustedes han sido directamente afectados por el surgimiento de gobiernos malvados. Y ustedes han sido afectados por eso de una manera que yo nunca lo fui. Así que digo esto con todo el cuidado, sabiendo que yo no me puedo identificar con ustedes. Pero yo les ruego que vean la mano del Señor. Vean la mano del Señor. No sé si esto va a hacer sentido dentro de sus vidas. No lo sé. Es mi oración que haga sentido. Y que sean completamente reivindicados. Pero muchas veces el plan del Señor se extiende más allá de nuestras vidas. Tengamos confianza en Él. Tú eres Dios. Y así como la liberación de Israel vino a través de un personaje inesperado, la redención del pueblo de Dios a través de toda la historia vino a través de Jesús, quien conquistó la muerte y el pecado, no a través de vencer al imperio romano, sino dejándose crucificar por ellos. En el momento de mayor derrota, el Señor puede tener su mayor victoria.
Confiemos en el Señor, ayúdame a confiar en ti. Yo estoy igual que ustedes. Mi visión es corta. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Junto a otros teólogos, yo creo que este Jesús preexistente es el que está hablando ahora en el verso 16 cuando dice: acérquense a mí, escuchen esto. Desde el principio no he hablado en secreto. Desde el momento en que sucedió, allí estaba yo. Jesús, el Hijo de Dios preexistente con el Padre y el Espíritu desde la eternidad pasada. Y si prestan atención, van a poder ver las tres personas de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús dice: y ahora me ha enviado el Señor Dios y su Espíritu. Usted ve, el corazón humano insiste en llevarse el crédito por su salvación, pero esta labor pertenece exclusivamente a nuestro Creador. Esta labor de salvación. Y Él lo va a hacer de manera que la gloria sea para Él. Nuestros corazones arrogantes no aprecian la independencia con la cual Dios obra. No nos gusta que Dios sea tan fuera de nuestro control. Y no nos gusta que Dios haga las cosas que hace sin consultar conmigo. Y por eso el Señor nos llama con un tono manso y nos dice en el verso 17: así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino en que debes andar. Y en esta mañana el Señor nos quiere conducir por el camino de la humildad. Él quiere que lleguemos a la difícil conclusión, a la dolorosa conclusión de que nuestra salvación no va a ser a través de nuestros logros. En el día final, ninguno de nosotros vamos a poder ir donde el Señor y vamos a decir: mira lo que yo hice. Tú me debes la salvación. Ninguno de nosotros lo va a poder decir. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? Porque en todo lo demás en la vida, pues, funciona por mérito. ¿Por qué es mejor que Dios nos salve para su gloria y no por nuestros méritos? Bueno, la respuesta es porque esa es la única garantía de que nuestra salvación sea eterna. Si Dios nos salva para su gloria, esa es la única garantía de que nuestra salvación va a ser eterna. ¿Entendieron eso? Porque si retener la salvación dependiera de nosotros, todos la perderíamos. Usted tiene que darse cuenta que el pecado no es solo externo, el pecado no es solo su comportamiento, el pecado es lo que usted dice, el pecado es lo que usted piensa, el pecado es lo que usted siente y codicia en su corazón. Ahí es donde nace, ahí es donde ofendemos a Dios porque Él se da cuenta de eso. Y si retener mi salvación depende de mí, Judas 1:24 nos recuerda que solo Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Pero es importante que no malentiendan el mensaje de este pasaje. Dios, sin ninguna duda, Dios inicia nuestra salvación, Dios sostiene nuestra salvación y Dios consuma nuestra salvación por la eternidad. No se confundan. Pero eso no nos quita la responsabilidad de vivir vidas dignas de esta salvación que se nos ha concedido. ¿Oyeron eso? No nos quita la responsabilidad. Pero es imperativo que nos demos cuenta que el único combustible legítimo para nuestra santificación es que tengamos seguridad de nuestra justificación. Eso es bien
teológico y está lleno de significado. ¿Qué motiva tu santificación? ¿Qué motiva que tú te sometas al Señor? Si lo que te motiva es que quieres ganarte tu salvación, pues esa no es la motivación correcta. Tu motivación para obedecer al Señor es saber que tú eres pueblo de Él. Es saber que Él te ha dado su Espíritu a través del cual, léanse Romanos 6. Y ustedes van a ver cómo el Señor nos ha hecho muertos al pecado y vivos al Espíritu. El único combustible legítimo para nuestra santificación es tener seguridad en nuestra justificación. Si nosotros tratamos de obedecer a Dios con cualquier otra motivación, eso es vivir en desobediencia. Y cuando nosotros vivimos en desobediencia, nadie nos va a poder despintar las consecuencias. Dios lamenta en el verso 18, si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos. Qué bueno que está esto aquí, porque después de un pasaje que tiene un contenido tan alto en seguridad de salvación, pues hay alguien que puede decir, pues no importa cómo yo viva mi vida. No. Si tú no te sometes al Señor y eres de Él, lo vas a lamentar. Tú mismo vas a traer miseria a tu vida. Porque si eres del Señor, tu corazón cambia. Y como dice el salmista, tu deleite está en la ley del Señor. El Señor nos cambia de esa manera. Y la manera en que pecábamos antes no nos va a satisfacer como lo hacía. Y el Señor no va a permitir que vivas en paz si eres de Él. Así que dice, si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos, mira todo lo que te vas a perder. Habría sido tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Sería como la arena tu descendencia y tus hijos como sus granos. Nunca habría sido cortado ni borrado su nombre de mi presencia. En fin, no habrías pasado 70 años en Babilonia. Nosotros no tenemos idea de todas las bendiciones y toda la vida abundante que nos perdemos por no confiar en los mandamientos de Dios. Y si tú perteneces a Dios, si tú eres parte del pueblo eterno de Dios, yo quiero que sepas que Él es un Padre presente, Él es un Padre envuelto y Él disciplina a sus hijos porque los ama. Y Él no te va a proteger de las consecuencias de tus pecados. Yo como padre terrenal tengo ese defecto. Quizá he protegido mucho a mis hijos. El Señor no es así. El Señor permite que nosotros experimentemos las consecuencias de nuestra desobediencia. Él no nos va a proteger de las consecuencias de nuestros pecados. Y bueno, esa es la única manera en la cual nosotros vamos a aprender a odiar el pecado como Dios lo odia. Pero si nosotros dedicamos nuestras vidas a meditar continuamente en ese Dios que salva a su pueblo por amor a su nombre, nosotros vamos a vivir vidas de celebración cada vez que nosotros recordemos la manera en que Dios nos ha hecho libres. Amén. Porque si Dios te ha llamado a vivir para Él, eso quiere decir que el verso 20 también aplica a ti. Pueblo de la cruz, salgan de Babilonia, huyan de los caldeos, con voz de júbilo anuncien, proclamen esto, publíquenlo hasta los confines de la tierra. Digan, el Señor ha redimido a su siervo Jacob. Cuando el Señor te favorezca, dale crédito a prisa. No pierdas tiempo en darte cuenta de quién te bendijo. Amén. En su comentario, Ray Ortlund escribe, la intención pastoral de Isaías es honrar a Dios
y darnos una lección de humildad. Una lección que renueve nuestra confianza en su gracia, con firmeza, y nos libere para declararle: hágase tu voluntad como tú quieras que se haga. Muchas veces la humildad que declara eso, pues, llega solamente con los golpes de la vida. Pero si resulta en ese tipo de humildad, agrada al Señor. La salvación de Dios no va a venir como nosotros esperamos. Dios va a permitir que pasemos por situaciones difíciles para que entonces confiemos en que Él es el único que nos puede sostener. El verso 21 nos recuerda que cuando los hebreos salieron de Egipto, no padecieron sed cuando Él los condujo por los desiertos. Hizo que brotara agua de la roca para ellos. Partió la peña y las aguas corrieron. Y de la misma manera que Dios proveyó agua para 4 millones de hebreos que estaban peregrinando por el desierto, partiendo una peña, Dios ofrece salvación para su pueblo a través de la peña de Oreb, a través de Jesús, la peña que fue herida para que su sangre pagara por nuestros pecados. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. ¿Se acuerdan? Agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel. Refresque el alma y también todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Ahora, si nosotros no recibimos esa salvación que Dios quiere conceder, el verso 22 termina con una advertencia severa. No hay paz para los malvados, dice el Señor. No tiene que ser así con usted. El Señor le trajo aquí. Esa es la razón por la cual usted está aquí, porque el Señor le trajo. Así que mientras el equipo de adoración toma sus lugares, nosotros que somos pueblo de Dios, vamos a preparar nuestros corazones para renovar nuestro pacto con Él, participando en el sacramento de la comunión.